La noticia ha sacudido al mundo. El Papa Francisco ha fallecido y ahora el Vaticano se mueve con extrema urgencia. Todo debe estar perfectamente orquestado, ya que de lo contrario, las cosas podrían volverse verdaderamente caóticas, o peor aún, provocar una crisis interna. No obstante, el Vaticano cuenta con siglos de experiencia y ha enfrentado los escenarios más adversos a lo largo de su historia. Por ello, dispone de protocolos meticulosamente diseñados para verificar la muerte del pontífice, trasladar su cuerpo a la Basílica de San Pedro y organizar el cónclave que elegirá a su sucesor, incluyendo cada detalle hasta el día y la hora. En esta situación, el tiempo es absolutamente esencial. La primera orden del día, incluso antes de cualquier otra consideración, es confirmar de manera indiscutible que el Papa ha fallecido. Tradicionalmente, los funcionarios del Vaticano realizaban esta verificación en la habitación donde el pontífice había exhalado su último suspiro. Sin embargo, en tiempos más recientes, este proceso se lleva a cabo en su capilla privada, un lugar más solemne e íntimo. Allí, el cardenal Camerlengo, en este caso el cardenal Kevin Farrell, quien es el prelado encargado de la administración de los bienes y propiedades de la Santa Sede, asume el mando del Vaticano durante el interregno, el periodo comprendido entre la muerte de un papa y la elección de uno nuevo. Farrell pone en marcha lo que se conoce como el antiguo y riguroso protocolo del martillo de plata. En tiempos pasados, este procedimiento consistía en golpear suavemente la cabeza del pontífice fallecido con un pequeño martillo de plata maciza, mientras se pronunciaba su nombre de pila 3 veces en voz alta. La lógica detrás de este acto era sencilla y contundente. Si alguien no reacciona al ser golpeado de esa manera, es que ha muerto. Este ritual se utilizó al menos, documentalmente, hasta principios del siglo XX, como se registró tras la muerte del Papa León XI en 1903. Existe la posibilidad de que haya continuado hasta el fallecimiento de Juan, cerca de 60 años después. Para quienes sienten cierta aprensión, cabe aclarar que el martillo de plata no se utilizó en el caso del Papa Francisco. En su lugar, el cardenal Farrell llevó a cabo el protocolo verbal llamándolo 3 veces. «George, ¿estás muerto?». Ante la falta de respuesta, el cardenal declaró solemnemente: «Proclamo que su santidad, el Papa Francisco, ha fallecido verdaderamente». Para una confirmación científica, el camerlengo también recurrió a métodos modernos. En lugar de utilizar el martillo tradicional, se empleó un electrocardiograma, técnica que ya había sido utilizada para confirmar la muerte de San Juan Pablo II en el año 2005. Una vez verificada la muerte, el cuerpo del Papa Francisco fue colocado de inmediato en un ataúd abierto, en un acto de respeto y veneración. Esto representa un cambio en las costumbres recientes. Si tienes edad suficiente para recordar el funeral de Juan Pablo II, seguramente recuerdes haber visto su cuerpo expuesto en un lecho elevado denominado canaletto o lecho mortuorio. El Papa Benedicto XVI también fue dispuesto de esta manera. Sin embargo, en noviembre de 2024, el Papa Francisco introdujo modificaciones significativas a estas tradiciones, de las cuales hablaremos más adelante. Por el momento, el camerlengo y su equipo procedieron a sellar inmediatamente el Palacio Apostólico, asumiendo la responsabilidad de proteger las posesiones personales del Papa, resguardándolas de posibles robos o manipulaciones. Esta tradición proviene de tiempos remotos, cuando los riesgos de saqueo tras la muerte de un papa eran mucho mayores que en la actualidad. Algunos objetos, sin embargo, son destruidos de manera deliberada para preservar la dignidad e integridad
de la sede apostólica. El primero de estos objetos es el simbólico anillo del pescador. Este anillo, similar a los que portaron sus predecesores, era utilizado para sellar documentos oficiales del Vaticano. Aunque a los ojos modernos podría parecer una simple joya, en épocas pasadas, los sellos eran esenciales para otorgar autenticidad y autoridad a los escritos papales. Siguiendo esta tradición, el cardenal Farrell ordenó la destrucción del anillo de Francisco, evitando así cualquier posibilidad de falsificación. Cabe destacar que históricamente el martillo de plata que golpeaba la cabeza del Papa también era el instrumento utilizado para destruir el anillo. Sin embargo, tras la renuncia de Benedicto XVI en 2013, la práctica cambió ligeramente. Su anillo no fue destruido violentamente, sino cortado cuidadosamente con el diseño de una cruz. De cualquier modo, en esta ocasión, el cardenal Farrell llevó a cabo la destrucción en presencia de otros cardenales de alto rango, quienes actuaron como testigos de que el anillo había sido efectivamente inutilizado. Aquí en adelante, cualquier documento que pretenda portar ese sello será considerado una falsificación manifiesta. Asimismo, el sello de plomo oficial del Papa fue destruido, cumpliendo el protocolo al pie de la letra. Todas las demás propiedades del Papa fallecido son o bien donadas, archivadas en los depósitos vaticanos, o, en situaciones extremadamente excepcionales, entregadas a los familiares directos del pontífice. Una vez asegurada la integridad del cuerpo y resguardados los artículos de valor, el Vaticano comienza a preparar el periodo público de duelo. Sin embargo, no todos los papas han deseado manejar esta fase de la misma forma. Normalmente, el cuerpo del Papa es embalsamado para su exposición pública. Antes de continuar con el video, tengo que abordar un tema muy importante y delicado. Estoy hablando del consumo excesivo de pornografía por parte de los cristianos. Esta práctica ha estado creciendo mucho en los últimos años y parece no haber una solución. Por ser un tema delicado, pocas personas hablan al respecto. Por eso desarrollamos el método, el fin de la prisión. Con él, tendrás un plan diario de proximidad con Dios. Un material completo que incluye estrategias de protección digital y renovación mental. Pensado para ayudarte a restaurar tu conexión espiritual con Dios y eliminar de una vez por todas ese sentimiento de culpa que sientes al consumir ese tipo de contenido. Si tienes interés en transformar tu relación con Dios, haz clic ahora en el primer comentario fijado y da tu primer paso. Ahora volvamos al vídeo. Un ejemplo notable de embalsamamiento moderno fue el del Papa Juan XXIII, quien fue preservado con una solución de formalina, una mezcla química que incluye metanol. Cuando su cuerpo fue exhumado en el año 2001, su estado de conservación era tan extraordinario que el cardenal Virgilio Noé comentó que parecía haber fallecido apenas el día anterior. A pesar de ello, el embalsamamiento no es un requisito obligatorio. De hecho, San Juan Pablo II eligió no ser embalsamado, respetando su deseo de sencillez incluso después de su muerte. En cuanto al Papa Francisco, la decisión de embalsamar o no dependió de su voluntad personal, según sus instrucciones previas. Lo que sí es indispensable, independientemente de la elección del embalsamamiento, es la presencia de la Guardia Suiza Pontificia, que escolta el cuerpo del Papa en su último viaje desde el Palacio Apostólico hasta la Basílica de San Pedro. Estos fieles guardianes han estado protegiendo a los pontífices desde que el Papa Julio II solicitó sus servicios en el año 1506, y su compromiso
no cesa ni siquiera ante la muerte. Vestidos con sus tradicionales armaduras y portando sus alabardas, los guardias suizos permanecen junto al cuerpo del Papa, noche y día, con una devoción admirable. Esta lealtad fue evidente incluso en tiempos recientes, cuando se negaron a abandonar la custodia de Benedicto XVI, aún después de que se ordenara apagar las luces de la Basílica de San Pedro. Sin duda, en estos días solemnes, los guardias suizos también velarán fielmente junto al cuerpo del Papa Francisco, rindiéndole honores hasta el último momento. Pero, ¿dónde estará exactamente? Hasta hace muy poco, se utilizaban 3 ataúdes diferentes, uno de plomo, uno de ciprés y otro de roble. Sin embargo, el conocido y humilde Francisco consideró que esto era demasiado ostentoso, por lo que su cuerpo fue colocado en un sencillo ataúd de madera revestido de zinc. Se exhibirá al público en San Pedro durante 3 días. El cuarto día, el Papa emprenderá su último viaje hacia su lugar de sepultura. Muchos papas todavía descansan en San Pedro, bajo la basílica, donde existe una necrópolis, una auténtica ciudad de los muertos. Los romanos solían enterrar a sus difuntos en estas necrópolis situadas fuera de las antiguas murallas, ya que estaba prohibido hacerlo dentro de la ciudad. ¿Sabías que el sitio actual de San Pedro está construido directamente sobre una de esas necrópolis? La mayoría de los papas reposan en la cripta del Vaticano, pero Francisco no estará allí. Él eligió como su lugar de descanso final la Basílica de Santa María la Mayor, según anunció en diciembre de 2023. Aunque esto es poco común, no es insólito. Santa María la Mayor es una de las 4 basílicas papales principales y una de las 7 iglesias de peregrinación de Roma. Francisco ha visitado este lugar más de 100 veces desde que asumió el pontificado. 6 de sus predecesores también están enterrados allí: Aniceto, Nicolás III, Pascual V, Sixto V, Clemente VII y Benedicto XIV. Aunque no es algo sin precedentes, resulta un gesto realmente tradicional. Clemente VII fue sepultado allí en 1669 y desde entonces ningún otro papa había elegido ese lugar. Aunque los detalles específicos se mantienen confidenciales, incluso después de su muerte, el papa contará con una estricta protección. Los avanzados sistemas de vigilancia del Vaticano garantizan la seguridad de todos sus residentes, incluido el pontífice fallecido. Con el Papa Francisco listo para ser homenajeado de forma solemne, el Vaticano pasará a un proceso mucho menos predecible: la elección de su sucesor. Aproximadamente una semana después de la muerte del Papa, el Colegio de Cardenales pasará 3 días preparándose para el cónclave. Aunque hoy se asocia con un alto nivel de secreto, esto no siempre fue así. La palabra cónclave surgió tras una elección que se prolongó durante 3 años tras el fallecimiento de Clemente IV en 1268. Los cardenales se reunieron en el remoto pueblo de Viterbo para escoger a su sucesor, ya que ofrecía menor riesgo de enfermedades. Sin embargo, los aldeanos pronto se desesperaron por la demora y tomaron medidas drásticas, como reducir la comida de los cardenales a pan y agua, e incluso retirar el techo del edificio donde estaban reunidos, obligándolos a soportar las inclemencias del tiempo. Finalmente, eligieron a Gregorio X en septiembre de 1271. Pero había un problema. No era cardenal ni sacerdote, y estaba en una cruzada, tardando 8 meses en llegar al Vaticano. Por fortuna, el proceso hoy es mucho más ágil. Gregorio X formalizó las reglas de elección en 1274. Después de 3 días sin acuerdo, los cardenales recibirían solo una comida diaria. Además,
se implementó el secretismo absoluto. Antes de 1274, los cardenales podían hablar libremente sobre el cónclave. Con el tiempo, y especialmente a inicios del siglo XX, se reforzó la confidencialidad. Actualmente, el área donde se realiza el cónclave queda completamente sellada, al igual que los cardenales, quienes no tienen acceso a noticias, teléfonos ni computadoras. Durante el último cónclave, en 2013, se instalaron jaulas de Faraday y vehículos con bloqueadores de señal para impedir cualquier comunicación externa. Ahora probablemente se implementen también medidas contra drones. Estas precauciones pueden parecer exageradas, pero han sido muy eficaces. ¿Cuánto podríamos esperar para ver el famoso humo blanco esta vez? El cónclave que eligió al Papa Francisco fue sorprendentemente rápido, apenas un día, del 12 al 13 de marzo. El de Benedicto XVI en 2005 también duró solo un día, del 18 al 19 de abril. Eso no significa que haya una sola votación para elegir un papa. Se necesita una mayoría de 2/3 del colegio de cardenales. Aunque hoy esto es más sencillo que en el pasado, desde 1378, cuando fue elegido Urbano VI, todos los papas han surgido del propio colegio. Aunque los cardenales se conocen entre sí, el proceso aún suele requerir varias votaciones para la elección. Para Francisco, se necesitaron 5 rondas con humo negro, indicando que no había consenso, hasta la 5ª votación. ¿De dónde proviene el color del humo? El humo negro suele producirse mediante pequeños trozos de carbono, mientras que el blanco, que señala la elección de un nuevo papa, se genera con vapor de agua, combustible o ceniza mineral. Antes de que salga el humo blanco, el colegio de cardenales preguntará al candidato electo si acepta su elección. De aceptar, se le pedirá que asuma un nombre papal. Entonces, se liberará el humo blanco. El nuevo papa se vestirá con las tradicionales vestimentas blancas y, mientras se alista, el cardenal protodiácono aparecerá en el balcón de San Pedro para anunciar Habemus Papam. Luego, el nuevo pontífice hará su primera aparición pública desde el balcón, dirigiéndose a la multitud. Posteriormente, el papa regresará al interior para agradecer al colegio de cardenales y disolver formalmente el cónclave. El nuevo papa escogerá una fecha para su ceremonia de inicio, que en tiempos pasados era una fastuosa coronación. Sin embargo, esto cambió con los papas Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, quienes optaron por ceremonias de inauguración más sencillas. ¿Crees que esta tendencia continuará con el próximo papa o presenciaremos un retorno a las ceremonias grandiosas? Déjanos tu comentario. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal.